Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren después del ceremonial para compartir los aspectos de la vida. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. ¿Sí? Falta constitución, maestro. Ah, es cierto, es cierto. Pues ni modo, le va a tocar a usted. Por haber hablado. En los detallitos aquí siempre anda don Santiago. Ya. Perfecto. Muy bien. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante. A ver, bájale un poquito. Así. Sí. Vamos encontrándole el punto. Ahí está. Un poquito más para allá. Más. Para que no haya sombras. Ah, pero dirígela hacia el centro. La parte de arriba. Está bien así. Ok. Gracias. Pati pide la palabra. Adelante, sí. Gracias, querido Santiago. Buenos días, maestro. Buenos días, queridas hermanas y hermanos. Pues nada más para compartir que el día de ayer yo me retiré ya de la orden, di las gracias y le agradezco muchísimo al muy reverendo Gelón Gracia Velar porque apliqué el ritual que nos compartió. Me siento feliz y liberada. Los hermanos han de decir que qué insensible soy, pero la verdad es que desde que partió el venerable Satarhat, mi maestro, las cosas empezaron a cambiar y me gusta mucho observar. Entonces me empecé a dar cuenta de muchos cambios que no me gustaban. Y hace 4 años, después del cuerpo colegiado, a la distancia, porque no estaba presente en casa sede, me di cuenta de la manipulación que hizo, no sé si decir el maestro Toro, porque nuestro muy honorable Sachela dice que los maestros son para toda la vida. Bueno. ¿Yo? No. La vez pasada, ¿no? Ah, bueno, No, entonces no. ok. Entonces... Maestro es quien el discípulo le llama maestro. Ah, perfecto, gracias. Pero es gracias. una cuestión, pero no son títulos para colgarse en una pared. Gracias, maestro. Sí, entonces yo me di cuenta, estando, bueno, yo conectada en línea y muchos hermanos que están aquí han de haber estado en casa sede de Eugenia, cómo manipulaba y todos los gurús nuevos que acababan de salir, pues hacían como un complot. Yo percibo mucho las energías aún a la distancia. Entonces, a mí eso no me gustó y me di cuenta que el muy honorable Sachela, los dos muy honorables Sachelas, Javier Ferrara y el maestro Carlos, estaban en el Arran de Coatepec y eso no me gustó. Desde ahí, para mí, la orden se me vino abajo, así que no estoy triste, me siento feliz, me siento libre y agradecida con la vida porque pues todo eso me ha enseñado muchísimo. Así que estoy a las órdenes, maestro, y para todos mis queridos hermanos, un abrazo y aquí estamos, felices y libres. Gracias. Sí, yo quisiera hacer una anotación. Una orden se construye para una misión. Si deja de cumplir la misión para la cual fue construida, que en este caso es elevar el estado de conciencia de la humanidad, no bajarlo, pues pierde su sentido de orden y de misión y viene a ser ya un grupo con intereses particulares. Una orden
es muy importante, debe tener una misión y no puede desviarse de esa misión. Y de hecho es la misión de la tradición de los iniciados que han venido a colaborar con la humanidad para elevar su estado de conciencia, no para el control del poder u otra cosa. Han venido a servir. Por eso el Cristo fue muy claro, porque es la misma tradición. El que sea más grande entre ustedes será el servidor, no el de los privilegios. No será el delante de la fila, sino el que se pone a su servicio. Ese es el espíritu que no podemos perder. Eso nos conecta con la tradición y lo contrario nos desconecta de la tradición. Y no es un tema de propiedad, no es un tema fijo, es un tema de disposición permanente a cumplir la misión encomendada. Y ya lo demás son otras cosas. Entonces, sí ha habido muchos tipos de órdenes para ciertas misiones. La nuestra es muy clara. Estrada no es seguir a un hombre, seguir una línea, en la línea de los Cristos, Budas, Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. Solamente es esta anotación, porque cualquiera puede perder el sentido de la misión. Inclusive el gran trabajo de un ser humano es encontrar el sentido de una misión. Hay aspectos de esa misión integrados con mi persona, con mi familia, con mis parientes. Claro que sí. Ahí es donde empieza. Como decía el hermano mayor, la iniciación empieza en el hogar. No dijo que terminaba, dijo que empezaba. Porque hay gente que, no, la iniciación es el hogar. No, empieza en el hogar. Y si no, si esas bases no se establecen bien, pues entonces hay problemas. Ya podríamos entrar por qué los seres humanos abandonan algo por lo cual han luchado toda su vida. La soledad, el abandono de sí mismos, la falta de controles de impulsos, etcétera, etcétera. Pero eso no es tema de ahorita. Solamente que las órdenes, cuando son iniciáticas, tienen misiones particulares. Por ejemplo, la orden templaria tuvo una misión para Oriente y una misión para Occidente. La oriental era recibir la luz, como en el Oriente, es el punto de referencia. Recibieron de los islámicos una sabiduría muy especial. Por cierto, en esos tiempos se pierde la famosa arca de la alianza de la tradición hebraica y no se vuelve a saber más de ella, porque es resguardada por los templarios. Y la misión de Occidente es que toda esa luz fuera llevada a la humanidad, fuera traducida en formas sociales, en cultura, en actitudes de hermandad, de una fraternidad universal. Y sí, los templarios tuvieron grandes aportes a las negociaciones, al comercio, al respeto a los derechos de los seres humanos. A todas las gentes que trabajaban para ellos les daban un trato como hermanos, no les daban un trato de súbditos, como se acostumbraba. Fueron capaces de desarrollar grandes fortunas por su capacidad de organización y eficiencia. Empezó a haber más alimentos, etcétera, etcétera. Empezó a normarse muchas cosas. Ellos tenían esa misión en Occidente. Es un poquito posiblemente el modelo que usó el maestre de la Ferrier. La orden es la misión del Oriente que ve la luz, pero esa luz debe ser llevada a todos los seres humanos para que se vuelva una cultura sana, una cultura saludable. Ustedes saben que cualquier cuerpo, porque lo hemos vivido todos, a veces se enferma, a veces ya no funciona como debería funcionar. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustarlo. Y si no hacemos caso a los síntomas que estamos observando, que estamos sintiendo, pues eso se degrada más, se vuelve crónico y se vuelve más difícil de restablecer.
o se vuelve degenerativo donde ya no hay regreso. Entonces, es todo un tema de observación que a todos nos puede pasar, pero aquel que pone atención, pone voluntad diaria a seguir hacia el oriente, hacia la luz, pues entonces eso le va a ayudar mucho. Pero no podemos quitar el dedo del renglón, la mirada hacia el oriente. Siempre es la referencia, el oriente. Y ahí están nuestros maestros, en el oriente. Ustedes saben por qué lo digo. Bueno, ¿algo más de esta mañanita? ¿Me permite agregar algo, maestro? Desde aquel entonces, de esos 4 años que yo les comparto, que a mí me decepcionó muchísimo y empecé a ver otras cosas, ese manipuleo y bueno, ya saben todo lo que ha pasado. Y yo me retiré de los gurús y jamás me tomé una bendición y estaba presente, la verdad. ¿Por qué? Porque a mí no me llenaban. No era lo que yo quería, lo que yo ando buscando. Entonces, por eso es que me retiré. Muchas gracias. Está bien, adelante. Nada más no se retire del trabajo sobre sí misma y a favor de la humanidad. Ese es el único retiro. En Claro que realidad no, está maestro. continuando lo que hace mucho tiempo empezó. En vez de Así es. desviarse, simplemente lo estamos continuando. No Claro somos que los sí. que nos hemos salido. Al contrario, no queremos salirnos del compromiso Así es. establecido hace mucho tiempo. Y eso es muy importante, que no les jueguen con las palabras. Los que se han desviado del camino son otros. Nosotros, bajo la línea del hermano mayor, seguir Estrada no es seguir a un hombre. Y esa línea hace mucho tiempo que tenemos que seguir comprometidos y hacer el mejor esfuerzo. Al principio tendremos que hacerlo con nosotros mismos y luego colaborar con la humanidad, con nuestros familiares, para que sea un ambiente más sano, más positivo, de mayor realización y que vayamos encontrando nuestra verdadera misión. Ahí está el tema de fondo. Bueno, algo más, creo que Gracias, maestro. sí, John tiene una pregunta, ¿verdad? Sí, maestro, la subió Gerardo, que había puesto John Eizaguirre en Telegram. Dice, buenos días, maestro. ¿Nos puede hablar de los beneficios de andar descalzos en el pasto mojado a las 5 de la mañana, por favor? Y si hay esperanzas de practicar taipol todavía. Soy John de Tuxtepec, Oaxaca. Sí, cómo no, tendremos que empezar a hacer reuniones si no en ARRAMS ya de esos fincas ya establecidas, en cualquier lugar podemos hacerlo. Yo realmente dejé de hacer taipol, no porque no crea que es bueno, sino porque no quería confundirlo y desviar atención sobre ciertas cosas. Pero claro, siempre habrá posibilidades de hacer un taipolazo. Bueno, ¿qué beneficia, qué pasa en el asunto terrestre y celeste? La humedad en la noche se conserva y antes de que salga el sol, 1 hora antes o algo así, hay una transpiración de la tierra. Hay una niebla que se levanta. Ustedes allá en Chile lo ven mucho. A veces nieblas que están son como 10 metros, ¿verdad? Más o menos del piso. Nieblas que son transpiraciones de la tierra, de la energía telúrica, por tributo a la salida del sol. La parte fresca empieza a evaporar. Por eso cerca casi cuando sale el sol hay un friecito muy particular, ¿sí? Porque la evaporación genera una sensación de frío. Sí les ha dado, ¿verdad? Que cuando están en el antenaje, ¡ay! Entra un frío, yo me quiero poner un suéter y no sé qué, aquí también ya está medio... No, venía así, pero ya está entumidito, porque es esa transpiración de la tierra. Primero cae sereno como a las 3:30 o 4.
pero luego se levanta, como antes de la salida del sol y durante la salida del sol. Salen esas nieblas, o si no nieblas, transpiración y como la energía de la tierra lleva la energía telúrica, esa vaporación y esa conductividad de la humedad, el agua es conductor, altamente conductor, y la energía de la tierra es más fácil percibirla. Nosotros tenemos como seres humanos, y es cuestión de seguir investigando, dos grandes lugares donde entra la energía externa, especialmente el frío y el calor. Uno es en el punto 1 de riñón, que está en la planta del pie, en donde se juntan los metatarsos, ¿no? Por ahí. Sí, aquí así más o menos, pero en la planta del pie, ese huequito, ahí tú te tapas y ya no te entra frío. Lo conectas y entra la energía fría o energía de la tierra, porque la tierra es fría en general, pero lo calienta el sol. O aquí atrás, en el punto de las 1000 fatigas, que no me acuerdo qué número es, creo que es el 22 de Vaso Concepción. Por aquí, la séptima del Vaso Gobernador. Vaso Gobernador, sí, Vaso Gobernador aquí atrás. Ahí por eso la gente se pone chales. Te soban ahí y inmediatamente te entra calor. Hay dos, una para arriba y otra para abajo. Por eso también está descubierto aquí. La dalmática es una característica que exactamente hay un círculo energético aquí y el punto central es ese eje energético. O sea, hay razones muy de fondo. Las conozca o no la gente, las siente, porque ahí están. Son construcciones inteligentes de nuestro sistema llamado cuerpo humano, pero cuerpos humanos en un solo individuo, porque no es un solo cuerpo. Entonces sí es muy sano. Yo he sabido que a nivel naturista lo recomiendan para quitar problemas de respiración, problemas de energía en general, falta de energía, es tonificador. Nada más que los pies tampoco estén tan calludos porque el callo evita la sensibilidad. Hay que de vez en cuando darle una quitada a los callos para que haya también más sensibilidad en las plantas de los pies. Parece que no, pero sí. Entonces son muchas cositas que podemos aprovechar. Además, el cuerpo está en su arranque después de haber dormido. Por lo tanto, está con un potencial diferente. Ya cuando sale el sol se siente algo diferente. Baja la sensibilidad y aumenta la atención hacia afuera. Entonces, hay muchas razones porque tantas escuelas de origen místico, de origen religioso, de origen iniciático, porque no son lo mismo, tienen un tributo ante la salida del sol, desde un poco antes. Es una forma de conectar la vida. El tributo que rinde la tierra, así. En el ángulo de los vegetales, es el momento en que los vegetales, no recuerdo cómo se llaman, las células se abren y es cuando se fertilizan mejor, cuando se riegan mejor, es en la madrugada. Están abiertos las células de los vegetales. Y a la salida del sol se cierran y funcionan de transductores de la luz en energía biológica. Entonces, nosotros también, el desarrollo de esa sensibilidad, por supuesto que es muy bueno. Aún en los desiertos se siente ese cambio térmico un poquito antes de la salida del sol. Si el pasto está húmedo, todavía mejor, porque el agua es conductor. No da toques, no va a dar toques. Es muy bajo el microvoltaje de la energía telúrica, pero es muy determinante.
Por eso cuando las plantas tienen agua, no es que el agua las alimente tanto, que sí las alimenta, sino más bien que es el agua activa la conducción eléctrica de todo el sistema tierra-planta, planta-tierra. Y genera crecimiento, movilidad, cuando hay humedad, especialmente en el atardecer y en el amanecer, que es cuando mejor es para regarse las plantas, porque la conductividad es más alta. Bueno, sigamos investigando, probando. Hay gente que trae toses muy fuertes y lo ponen descalzo y lo ponen a caminar en el pasto húmedo. Hay gente que trae problemas de tuberculosis, sobre todo problemas pulmonares energéticos. Y es altamente positiva esa energía telúrica del antes del amanecer. Cuando está la aurora, cuando empieza la aurora. Recuerden que la aurora empieza como unas 2 horas antes de la salida del sol. Aunque es casi imperceptible, pero ahí empieza. Sí se entiende la diferencia de la salida del sol y la aurora, ¿no? O el alba, que le llaman, cuando está más transparente la atmósfera. Ya después, la evaporación ya llega a nivel de nubes, pero a esas horas normalmente se ven los cielos muy despejados. También. Ahí en Chile era una gozada. Era acostarse y ver esa maravilla de lo seco de la atmósfera que permitía ver una cantidad de estrellas fantásticas. Como en los desiertos, así se ve, en los lugares secos. Pero en los lugares húmedos, a esas horas hay como una especie de apertura y sin tanto filtro de la área húmeda del cielo. Y la humedad va hacia arriba, hacia el cielo. Por eso, si ustedes quieren ver a veces montañas muy altas, es muy temprano en la mañana. Después ya se le ponen sus sombreritos y se ponen las nubes ahí, ya levantó la humedad. Bueno, sigamos investigando, pero sí ha sido un asunto de miles de años en la humanidad que a esas horas son importantes ese contacto con la energía telúrica de la Tierra y del cielo. Bueno, ¿algo más? Maestro, Marión pide la palabra. Marión, adelante. Buen día, querido maestro, querida Gracia, queridos hermanos. Sí, lo estaba escuchando atentamente y encontrarle un sentido a nuestros meridianos también del cuerpo, que se trabaja hace milenios, digamos, con la acupuntura, con toda esta ciencia desde la energía del cuerpo, las corrientes energéticas, y también en la reflexología se trabaja mucho en los puntos terminales nerviosos del cuerpo. Entonces dicen que son más poderosos, digamos, las terminales de las manos y los pies con respecto a estas fuerzas telúricas de la tierra. Entonces cuando hay una descarga, digamos, rígida del cuerpo en las plantas de los pies hacia la tierra, viene un relajo, viene como un árbol bien plantado, con las raíces bien puestas hacia lo profundo de la tierra. Entonces caminar sobre el pasto nos conecta dentro de lo posible hacia eso ancestral que uno tiene cuando éramos, digamos, primates y teníamos que salir a buscar la comida y mirar las puestas del sol desde un atardecer o mirar la luna. Entonces también nos conecta esto de la planta de los pies con nuestros meridianos y con nuestras terminales nerviosas que son tan poderosas. Pero el relajo viene también sanando hasta el corazón. Es hermoso lo que sucede y el relajo hace la prevención de no enfermarnos, maestro. No el relajo, acá relajo es el desorden. El relajamiento. No, el relajarnos, el soltar relajarnos sí, pero acá relajo es desorden. Es un relajo, está todo en desorden. El relajo, bueno, el relajamiento, sí. Sí, el relajamiento, maestro, de soltar las piedras y seguir avanzando más liviano. Gracias. Gracias sí, a usted. Hay que ajustar los términos para que entendamos casi todos
Lo mismo, más o menos. Muy bien, ¿algo más? Muchas gracias. Silverio pide la palabra, maestro. Don Silverio, buen día. Sí, buenos días, maestro. Buenos días a todos. Sí me gustaría que nos profundizara un poquito sobre precisamente esto de el relajamiento y el soltar y qué tanto hay que soltar, ¿no? Para fluir y para no desviarse, no caer en la indulgencia y en esta parte de ser demasiado, laxos con nosotros mismos y con los, digamos así, con los compromisos que de alguna forma la vida nos va poniendo en la vida. Entonces, una parte a mí siempre me ha llamado la atención hasta dónde es el esfuerzo por conseguir algo, por trascender algo, y hasta dónde es permitirse fluir de acuerdo a las circunstancias. Sí me gustaría que sobre eso pues nos comentara, maestro, porque a veces creo que se puede confundir el ser relajado al ser laxos, ¿no? Y en la línea iniciática del hermano mayor, pues el trabajo es mucho hasta donde yo lo he comprendido, es de voluntad, de esfuerzo, de alguna manera aprender a sobrellevar las pruebas. Y otra parte, bueno, en la práctica del Tai Chi mucho me fundamento yo en la enseñanza de Lao Tse, y Lao Tse a veces se puede interpretar como que usted suelte, fluya, déjese ir, no retenga, no reprima, no controle y fluya, ¿no? Entonces, me gustaría que platicara, que nos comentara sobre eso, en dónde está el punto, o sea, los puntos medios, ¿no? Los puntos de equilibrio que siempre son complicados desde mi punto de vista encontrar. Eso es todo, maestro. Gracias. Sí. La ciencia de la vida está en la ciencia de la polaridad, en el correcto manejo de la polaridad. Cuando hay un relajamiento puede haber dos cosas. El abandono, que se acaba convirtiendo en atrofia. Fíjense bien, un relajamiento se convierte en atrofia. Puede convertirse. O un relajamiento te permite invertir los procesos para que cuando lo necesite la energía esté acumulada en el músculo y pueda responder. Que la mente esté abierta y relajada para cuando se necesita responder. Uno te da respuesta y otro te da atrofiamiento. Son cosas totalmente, el resultado es completamente diferente. En la ciencia del yoga está el ha y el ta. Por ejemplo, el tai chi. Yo le pregunto, ¿en algún momento las piernas están lo que se llama exactamente relajadas? ¿Del tronco hacia abajo, del ombligo hacia abajo? No, están flexibles. Y arriba hay mucha soltura en el cielo. En el cielo se deja fluir la energía del cielo, pero la tierra tiene que ser firme, como el tronco con sus raíces. Una persona que hace mucho tai chi, ¿cómo tiene las piernas? ¿Relajadas o atrofiadas? Pregunto. No. No. No, bien fuertes. Porque siempre, nunca la rigidiza. Nunca aprieta las rodillas. ¿O hay alguna postura donde se aprieten las rodillas? En rigidez.
No. No, no. Pero arriba, en el cielo, en el contacto entre la tierra y el cielo que manifiesta todos los movimientos hacia arriba, y cuando esta se levanta, esta se compensa, y cuando van juntas, por otro lado algo va para atrás, y hay algo va para adelante, etc. Esa compensación tan hermosa, tan artística, tan plena de producción de campos magnéticos. Entonces, el relajar la disciplina puede llevarte a la atrofia, pero soltar para volver a tomar. Miren, en el caso de los felinos, vamos a agarrar unos gatitos, que todos hemos observado comportamientos de gatitos, de gatos, felinos. Ellos caminan sin golpear el piso, altamente relajados. ¿O los han visto tensos cuando caminan en esa forma así? Y todo el cuerpo va acompañando. El felino es un animal muy interesante. Pero cuando necesitan la respuesta, precisamente por ir relajados, tienen respuestas simplemente sorprendentes. No van desconectados de su cuerpo, lo llevan sin desgastes de energía. Cuando ustedes ven a un felino relajadito y dormido, levantan la patita y ¿qué hace la patita? ¡Plap! Se caiga. Ellos manejan el relajamiento, pero manejan la respuesta en el justo instante de una manera impresionante. Como un gato, que tan relajadito y tan ceremonioso y tan relajadito, puede brincar 6 metros. Porque ha cumplido con las dos polaridades. Sus músculos están cargados para cuando se necesite hacer el disparo. ¿Sí? Es toda una ciencia en el felino de cómo se cuida su energía o cultiva su energía. Ellos cuando se levantan, es muy raro que se levanten inmediatamente a caminar. ¿Qué hacen primero? Estiran. Para atrás, para adelante, para un lado. Sienten otra vez la conexión con su cuerpo y no la pierden en todo el movimiento. Pero fíjense, no golpean la tierra. En artes marciales, caminar golpeando la tierra, ¿qué significa? Que te estás golpeando a ti mismo. La tierra te lo devolverá. Es toda una ciencia caminar casi rozando el piso para no tener desgastes y tener la batería cargada cuando se necesita. Los músculos, si se desgastan, pues se desgastan, pero si acumulan la energía para tener respuestas correctas, precisas, es una maravilla. Los felinos son una gran enseñanza. Los perros en eso son más acelerados, pero el gato primero hace lo que sabe que tiene que hacer para él y luego, pero aún así puede responder de acostado directo a la acción de una manera impresionante. Pero no van a ver un gato golpeando a la tierra. Lo va a ver. Fluyendo. Así en el plano espiritual. En el plano espiritual, si no ejercitas la afirmación o adquieres un método de desarrollo espiritual permanente, te puedes atrofiar y luego ya no sientes nada.
¿Qué es lo que hace, según la medicina china, que un músculo se vuelva rígido? Se le dice que es enfermedad de viento. Una persona demasiado intelectual se vuelve rígida, el viento. Se vuelve algo muy importante para el intercambio en algo cerrado y rígido. Cuando a alguien se le pone un músculo contraído, es una enfermedad de viento. ¿Verdad? Uno pensaría que el viento pues, es flexibilidad. No, también es rigidez. Entonces, caminar, pensar, sentir sin rigidez, pero con firmeza, pero sin desgaste, es la ciencia de la vida. ¿Cómo hacer disciplinas que te regeneren sin desgastarte? Al contrario, te permitan entrar del pasivo al activo y del activo al pasivo con más conciencia. Si nosotros no descansamos, no vamos a tener buena respuesta a la actividad. Y si no estamos activos, no tenemos buena respuesta para la parte pasiva. Que la parte pasiva es yin, es femenina, es nutridora, es la parte cuando se te reparan los músculos, se te repara la digestión o se complica más. Hay que cumplir cada quien con su aspecto yin y con su aspecto yang. Y son alternos, no pueden ser al mismo tiempo. O uno en un lado y el otro en otro. Casi todas las posturas en artes marciales siempre, si una está arriba, otra tiene que estar abajo. Si tú quieres tener fuerza, tienes que bajar. Y vas a tener más fuerza. Te acercas más a la solidez de la tierra. Y el otro a la fluidez de los vientos y de la luz del cielo. Pero cuidado con la rigidez. Muchas veces en muchas tradiciones orientales se hace alusión al bambú. El bambú no es rígido. El bambú es firme y flexible a la vez. ¿Es rígido? No. Es flexible y firme. Si ustedes doblan un bambú, ¿qué hace el bambú? Vuelve a su lugar, a la alineación con la luz del cielo. Un bambú tiene muchas raíces para tomar los líquidos y eso, pero vuelve a su lugar. Dicen los que construyen cosas con bambú que un bambú chueco no es bueno porque viene descompensado. Partes rígidas y partes demasiado suaves. Solo los bambús verticales realmente son los que se deben usar. Son firmes y flexibles. Pero cuidado, la firmeza te puede llevar a la rigidez como la flacidez te puede llevar a la rigidez. Un músculo no ejercitado es más fácil que se dañe. Pero un músculo, vean los deportistas, supermúsculos que tienen, también cada rato andan con sus contracturas y sus lastimaduras. Cualquier extremo lleva a la interrupción de la funcionalidad, a la enfermedad de la movilidad. Nuestras articulaciones es la ciencia de la energía. En los puntos articulares es donde se transmite de una zona a otra la energía y en general todo el sistema. En nuestras articulaciones se muestran nuestros miedos, da igual que nuestra estructura musculoesquelética o neuromuscular sería más apropiado, ¿sí? Porque van juntas.
La nerviosa aporta información para el movimiento muscular y el muscular reactiva y actualiza los la información al sistema de registros centrales. Realmente el estudio de nuestro cuerpo es una maravilla, porque son muchos cuerpos dentro de esos sistemas que hay ahí y son guías llenos de sabiduría o de ignorancia, depende quién los maneje. Cuando hay ignorancia lleva al dolor, al apego. Cuando no, hay fluidez y enriquecimiento permanente. Hay cosas en la vida que no cambian, el cielo no cambia. Siempre hay estrellas fijas, que son las que se toman de referencia. Las que cambian, pues que cambien, pero hay fijas. Por ejemplo, el gran maestro Fo Hi estableció en el Pacua, en esos 8 trigramas, la ciencia del cielo y alineó el cielo y la tierra en el sentido vertical. Pero también al ver el comportamiento humano, generó la ciencia de la tierra o el plan terrestre, que no está alineado con el celeste, y ahí el gran sufrimiento de las almas. Y corrió al lado derecho el yin, el yang lo dejó arriba. Observaciones. Por ejemplo, el maestre Laferrier, todo el tema de los grados, que son funcionalidades de la orden. Le estableció números relativos al zodiaco prácticamente. Semidecanatos, etcétera, etcétera. Grados del zodiaco, etcétera. Porque quiso que atendiéramos el orden celeste. Y hay veces que nuestro propio orden no va alineado al orden celeste. El antenaje, el yoga y otras disciplinas lo que intentan es que así como en la tierra eres firme, arriba fluyas como nube, fluyas como luz. Y las dos unidas hacen el plan total, el gran proyecto. La alquimia en la tradición china tiene que ver con esa alineación al plan celeste, pero no es fácil alinear el plan terrestre al plan celeste, al orden superior. Más bien, al orden anárquico de cada quien. Y por eso a veces no vivimos en armonía con el todo. El gran maestro Lao Tse habla mucho del orden celeste en su estructura. El debe ser. Pero los humanos nos movemos más con el deseo, el apego, la ilusión. Por eso no es el mismo ni está alineado con el orden celeste. Solo el que se alinea lo trasciende. El maestro habla de trascender el zodiaco mental, que es el que nos limita por nuestros condicionamientos terrestres, estructuras, para comprender la gran sabiduría del orden superior. Y esa alineación, ese es el gran trabajo. No es solo aceptar el orden superior, tenemos que vivir de acorde al orden superior. El hermano mayor, ya para terminar, decía mucho, el iniciado vive de acorde con el plan cósmico. Ese es el plan que yo me refiero como orden celeste. Entonces, el que no vive de acorde va a sufrir, porque está haciendo daño y se está haciendo daño. Y no es venganza, simplemente son sistemas de aprendizaje para que un día despiertes. ¿A qué? A comprender que siempre has sido uno con el orden superior.
No va a cambiar. Tú no puedes adaptar la iniciación a ti. La tienes que comprender y vivir de acuerdo al orden superior. Pero hay gente que se siente tan ego, tan grande, que no tiene a nadie a quien seguir, más que a sus deseos y apetitos inmediatos, lo cual es un desorden. No es el orden. Por eso hay una orden. Y esa orden debe plasmarse en la humanidad, para que esa humanidad rinda culto más consciente hacia el cielo. Cuando la humanidad despierte, comprenderá su verdadera misión. Antes no. Y nuestro trabajo es empezar a comprender la nuestra como un todo de un plan evolutivo, de un plan cósmico, para poder hacer que la humanidad rinda reconocimiento al orden, al amor y tantas cosas que se van comprendiendo cuando se va despertando eso. Bueno, ¿algo más? Fue una Maestro, buenos días. Sí, buen Gracias, día. maestro. Sí, desde acá, Ivana, saludándolo a usted, a Gracia, con mucho cariño y a todos los hermanos que están en México y en la red de los que estamos en otras partes, en otros puntos. Sí, maestro, yo ayer, cuando hice el antenaje, me salió en la escritura algo que fue, bueno, cuando estaba el reverendo Santiago y los dos dijimos, no requerimos ninguna explicación porque salía muy claramente el mensaje y decía que en Lucas 9, que los zorros, las zorras, tienen cuevas, tienen madrigueras, y los pájaros tienen nidos. Esto a raíz de que iban en el camino y alguien le dice, maestro, déjeme seguirlo, déjame seguirte. Entonces ahí él responde, Jesús, el Cristo responde, los zorros tienen cuevas y los pájaros tienen nidos. Deja todo y sígueme. Entonces él le dice, sí, maestro, pero primero déjame ir a despedirme de mi padre. Y entonces la respuesta fue sumamente fuerte porque le dice que tienen que seguirlo ya, ahora. Luego, también otro de los discípulos, de los que lo seguían más bien, le dice lo mismo, que primero lo deje ir a enterrar a su padre, me parece que fue en ese momento, ahí me confundí un poquito, pero que le deje ir a enterrar a su padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es súper fuerte la expresión, deja que los muertos entierren a sus muertos, como diciendo, nosotros acá, en este planeta, estamos todos muertos. Porque, claro, porque si no resucitamos a la vida espiritual, si no vivimos la vida en conciencia hacia el espíritu más que hacia la materia nada más que como vehículo, entonces estamos muertos. Y bueno, luego yo de eso me fui súper entusiasmada a mi trabajo, iba por un camino sinuoso, pero muy bello en el campo. Y me encanta ir a ese trabajo por lo demás, porque le hago una grabación a los niños pequeños de yoga, donde les enseño los elementos de la naturaleza, por medio de juego, por medio de unos personajes que tienen nombres y que tienen cualidades, como las tienen los elementos. Entonces, y llevan ese camino y de repente veo dos aguiluchos volando así, muy bajito, muy bajito. Y me surgió algo en mi interior, en mi interno, así como algo, no sé, inexplicable. Y que se conectaba con la escritura, yo iba en esa frecuencia, con lo que había leído, con lo que había recibido. Y entonces, maestro, la pregunta en este compartir que hago es de que antiguamente las civilizaciones más antiguas, cuando estaban en su época de mayor esplendor, porque todas han tenido decadencia, leían la naturaleza, leían esas señales en la naturaleza.
Entonces me gustaría si usted nos pudiera ampliar un poquito cómo ir leyendo esas señales, es decir, esas sincronías, esas señales que nos da la vida por medio de los pájaros, por medio de los árboles, por medio del viento, de los elementos, todo eso. Si nos pudiera como compartir un poquito de eso. Gracias. Sí, bueno, el orden natural es cambio en sí, posibilidades de manifestación, de formas. Y tienen carencias. Un pájaro sabe volar, pero no sabe bien caminar, tiene que echar brinquitos. Es muy ineficiente en la tierra. Un cocodrilo es muy eficiente en el agua, porque viene del agua, pero muy torpe en la tierra. ¿Sí? Los perros son maravillosos en muchas cosas, pero no saben volar. Entonces, la naturaleza tenemos que integrar las partes, porque unos nos enseñan una cosa y otros otra. Y son miles o millones de años de depuración de las funciones de los sistemas. Entonces, nuestro trabajo en la observación de la naturaleza es integrar. Aquí el gran proyecto es un proyecto integrativo de los 4 elementos, las 4 grandes vertientes, que nacen y regresan conscientes. Entonces, nuestro trabajo es integrar. Sí, un pajarito pues, es especialista. Y si ustedes ven un halcón, ¡uf! Lo que hace un halcón en el aire es simplemente increíble. Cómo se van de picada y ¡bum! Hacen unos becos. Hay que aprender eso de ellos, pero hay otras cosas que ellos no saben, que no conocen. Así en los seres humanos, unos son buenos para una cosa y otros te enseñan otra. Unos lo que sí, otros mejor, otros te enseñan lo que no. Unos andan perdidos y dicen que están con buena guía y otros están con buena guía y simplemente la siguen en silencio. Lo siguen con compromiso de autoobservación. La vida en realidad es una maravilla como manifestación, prakriti, pero hay que integrarla. Separada no te da eso. El sentido anárquico es un sentido de separatividad. El sentido democrático, pues ahí nos vamos balanceando. El sentido teocrático es alinearnos con el orden superior. El gran proyecto que queremos echar a andar y tenemos que saberlo manejar, que no es fácil, es hacer una orden y una jefatura en un sentido teocrático, bajo las máximas de trabajo en todos, de recreación consciente, no que las repitan, sino que las traten de vivir. Habrá trabajos y tareas permanentes. Y si hay estudios, tendrá que haber también antítesis, síntesis y matesis. Tendrá que haber tarea. Y eso cómo se vive, eso cómo se come. Cada estudio tendrá sus propias tareas, pero nada obligado, sino utilizando la fuerza de voluntad y el compromiso como vías de crecimiento. Un sistema de autorrealización. Bueno, pues muchas gracias por estar conectados, estar en estos diálogos que son puntos de referencia de encuentros de nuestros caminos. Muchísimas gracias y que pasen muy bonito día. Hoy es viernes, bueno, así le llaman. Gracias. Y ya verán, todo va a irse organizando. Pero estamos despacio, que vamos deprisa y que no queremos equivocarnos. Tenemos que construir las cosas desde abajo. Pero hay mucha experiencia. Yo siento que no vamos a hacer algo desde cero, sino ya con mucha experiencia, ahora integrarla a un proyecto que tiene que ser autosanador. Cuando haya enfermedad, tiene que aprenderse a curar. Y cuando haya salud, aprovechar los recursos de la salud al bienestar de uno y de los demás.
Muchísimas gracias y que pasen bonito día. Hasta luego. Buenos días, maestro. Hasta Muchas luego. gracias. Buenos días, gracias. Evelyn, Gracias. ¿está en México? Buen día, maestro. Buen día a Buen todos. viernes. Buen día a Buen todos. día. Muchas gracias a Gracias, todos. maestro. Gracias. Sol. Gracias. Buen Buen día día, para hermano. todos.